la parte musculoesquelética y por lo tanto todos felices porque se supone que tiene una cosa más fácil. Eso no es más fácil. Más fácil que pegarme un tiro. Ya, bien, vamos a, por lo visto vamos a hablar de corazón, ¿no es cierto? Creo. Creo. Ya. Ya, vamos a hablar un poquito de angiología. Entonces, cuando uno piensa en angiología, piensa que tiene que hablar del aparato circulatorio. El problema es que uno siempre que piensa en angiología piensa en sangre, ¿ya? La verdad es que la angiología es el estudio del aparato circulatorio sanguíneo y linfático. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de la sangre, sino también de la linfa. Pero, obviamente, ¿a qué le vamos a hincar el diente? Al aparato circulatorio sanguíneo, ¿ya? Ahora, algunas funciones que tienen que tener básicas del aparato circulatorio que son lleva a las células el oxígeno y los nutrientes necesarios para su subsistencia, como también transporta los desechos metabólicos del metabolismo celular. Por lo tanto, si lleva el oxígeno y los nutrientes, lleva los desechos metabólicos y el anhídrido carbónico producto del metabolismo celular. Produce y renueva el líquido intersticial regulando su composición. A ver, siempre pensamos que nosotros, yo peso 112, 113 kilos, por ahí debo andar pesando. A la edad de usted yo pesaba 72 kilos. Por lo tanto, si usted quiere ser flaco para siempre, la única razón por la cual usted podría llegar a ser flaco para siempre es que sus mamás, sus abuelos y todos genéticamente son flacos. No, si estuviera mintiendo. Eso, ¿no? ¿Tienen familiares así que comen como chancho y no engordan jamás? Sí. Pero eso es genético, y eso es uno en un millón. Así que lo más probable, más sentido que estamos, es que dentro de 40 años más, van a estar más, ¿no? Como papá servir. ¿Ya? Entonces, ya han visto Pepa, no sé si han visto Pepa, pero van a estar más maceteados, eso seguro. Entonces, a lo que voy yo es que, ¿alguno ha levantado alguna vez, oye, podrías llevar? No llega el agua hasta acá, hay que lavar el auto. Tráeme el balde con agua. ¿Han llevado un balde con agua? Sí. ¿El agua es livianita o pesa? Pesa, obvio. Eso significa que mucho de nuestro peso es líquido. Y todo ese líquido no es sangre. A ver, como promedio un sujeto de 1,75 m, de una complexión mediana, tiene como 6 litros de sangre. Yo, por razones obvias, voy a tener un pelo más porque estoy mucho más grande a los lados del ratón. Debo tener un pelito más. Y una mujer le anda en el rango de los 5 litros y medio, más o menos. Y yo aseguro que hay mucho más líquido. Líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, jugo gástrico y todo el líquido que está en el espacio intersticial. Entonces, produce y renueva el líquido intersticial regulando su composición. Y no solamente lleva nutrientes y oxígeno. La gran supercarretera, ¿han circulado por la ruta 68, por Paraíso y Santiago? De noche, manejando, no sé. Después que manejé eso, soy capaz de manejar donde sea. ¿Ya? Entonces, no solamente lleva nutrientes y oxígeno, sino que lleva hormonas. Dentro de esas otras cosas, las hormonas. ¿Ya? Contribuye a la defensa del organismo mediante el transporte de los glóbulos blancos y las inmunoglobulinas en la sangre y regula la temperatura corporal mediante el ajuste circulatorio del flujo de los vasos en la piel. ¿Ya? Cuando hace frío, tiene una vasoconstricción periférica. ¿Sí? Y cuando ni siquiera eso sirve, ¿qué hace el sistema nervioso? ¿Cómo genera calor? Con escalofríos. Empieza a gritar, eso dura un tiempo. Si la cosa no se arregla, se muere. Bueno, ahora vamos a empezar a poner la cosa complicada. ¿Ya? Circulación mayor y menor. Esta cuestión es más vieja que el libro negro. Cervete, si mal no recuerdo.
no me acuerdo la fecha realmente, 1500, 1600, pero por ahí, ¿ya? Y descubre la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor es aquella que va del corazón hacia los tejidos y aquella que retorna de los tejidos al corazón. La circulación menor es aquella que va desde el corazón hacia el complejo alveolo-capilar en los pulmones y aquella que retorna del complejo alveolo-capilar hacia el corazón. Ahora hay una norma que usted no debe olvidar. En la circulación mayor, que es la más grande obviamente, la sangre oxigenada circula por arterias. La sangre no oxigenada retorna por venas. ¿Vamos? En cambio, en la circulación menor es al revés. En la circulación menor, la sangre no oxigenada circula por arterias y la oxigenada retorna por venas. Todo al revés. Estas cosas son súper básicas, estas ustedes se las tienen que saber sí o sí. Entonces aquí está mostrando la circulación mayor. Todo eso es la circulación mayor. El corazón hacia el cuello, la cabeza, el retorno al corazón, del corazón hacia el tórax, a la cavidad abdominal, a los miembros inferiores, y retorna todo esto de nuevo al corazón. Circulación mayor. Y estos chiquititos que ve usted ahí, esos chiquititos que usted ve ahí que van a los pulmones, la circulación menor. ¿Ya? Ahí tenemos, te los puse porque está bonito nada más. Dice algo, ¿no? Parece que no dice nada. Bueno, pero ahí pueden ver, eso que están viendo ahí es el impulso que se genera para generar la contracción. Y para que vean en cámara lenta cómo se distribuye este estímulo a través de las paredes del corazón, desde los nódulos o nodos hacia el vértice del corazón, y que vean más o menos cómo funcionan las válvulas cardíacas. Vamos a buscarlo aquí. El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. Un tercio del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical. En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, empleando sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin.
A ver, ¿qué es el corazón? El corazón es un órgano muscular hueco, ¿ya? Que se encuentra ubicada en el mediastino. El mediastino es un espacio que se encuentra entre ambos pulmones, izquierdo y derecho, por detrás del peso esternocostal o peso, hombro, o esternocostal, también le llaman así, y por delante de la columna vertebral dorsal. T3, T4, T5, T6, T7. Aunque como dice ahí, específicamente, sobre todo en la base, T4, T5. Pesa 275 gramos en una dama, 325 gramos en un varón, pudiendo llegar hasta 400 gramos. Pero más que eso ya empezamos a ver una enfermedad reumática del corazón, y eso ya es más grave. Presenta una base posterior superior derecha y un vértice obtuso anterior inferior izquierdo. Por lo tanto, la dirección relativa del corazón es de arriba abajo, de derecha a izquierda, no de adentro hacia afuera, porque cruza la línea media, de derecha a izquierda y de atrás hacia adentro. El tamaño ya sabemos, como la mano empuñada de uno, quizás ligeramente mayor. Ese es el tamaño del corazón. Ahora, hay cosas básicas con las cuales no podemos vivir, que el corazón funcione, pero los pulmones. ¿Ya? Y gracias a Dios eso no depende de nuestra conciencia, sino que tenemos un tronco encefálico responsable de toda esa pena. ¿Ya? No olvidar que el cerebro sin oxígeno más allá de 5 minutos, 4, 6, 7 minutos. Después de eso ya no hay nada que hacer, hay muerte cerebral. ¿Ya? Entonces el corazón es sustantivo para que la vida se pueda sostener. Ahora la pregunta es, si un tipo hace un paro cardíaco y le hago un masaje cardíaco, ¿ya? ¿Lo puedo ayudar? Sí. Pero si entra en la sistolía total, o sea, no hay latido, ¿verdad? ¿Eso se podrá sostener por mucho tiempo? No, necesitamos hacer asistencia respiratoria y cardíaca avanzada. Y para eso se necesita tener un equipo con todo lo que implica. Por abajo, obviamente, se relaciona con el diafragma, por arriba con el mediastino superior y a través del vértice truncado con las estructuras del cuello. Por adelante, como dije, con el peto esternocostal o externo-contrasternal, y por atrás, como dice acá, con el esófago, con la parte más distal de la tráquea, ¿ya? Con la aorta torácica, y a través de estas estructuras con la columna vertebral dorsal. Y hacia ambos lados, como dije, con la cara mediastina y del pulmón izquierdo y derecho. Acá tenemos al corazón, ya dije dónde estaba, ya dije cuánto pesaba, ya dije su relación. Lo que no he dicho es la forma que tiene. El corazón tiene forma piramidal de base triangular, posterior superior derecha y vértice ocluso anterior y inferior izquierdo. Tiene una cara anterior, que es la que estamos viendo ahí, la cara external. Tiene una cara inferior, algunos le llaman posterior, y tiene una cara lateral izquierda, que es esa que están viendo ustedes ahí. Y por lo tanto, tiene tres bordes. Tiene un borde anterior inferior derecho, que es ese que está ahí, que limita la cara external de la cara inferior. Tiene un posterior superior izquierdo que limita la cara external de la pulmonar. Y tiene una posterior inferior izquierdo que limita la cara pulmonar de la inferior. Ahí están los tres bordes y las tres caras. La base, obviamente, que está aquí, y el vértice obtuso que se encuentra ahí. Entonces tenemos la forma. De hecho, les puse por acá un corazón geométrico para poder entenderlo un poquito mejor. Entonces, tenemos una cara external, por debajo una cara inferior, algunos dicen que es posterior, y una cara izquierda. Acá está el borde posterior superior izquierdo, ese que está ya transparente es el posterior inferior izquierdo, este es el anterior inferior derecho, y todo esto que ven acá transparente, que está representado por esas líneas curvas ahí, que corresponde a la cara external. La base está por allá, el vértice ya está acá. Vamos a retroceder un poquito. Ahora,
voy a hablar de la configuración externa del corazón. ¿Ya? El corazón tiene surcos. Tiene un surco transverso y tiene un surco longitudinal. El surco transverso está ahí. Ahí algo se insinúa el surco transverso. Ahí también se insinúa el surco transverso. Ahí también se insinúa el surco transverso. Y tenemos un surco longitudinal que ahí se ve uno. Y ahí se ve el otro. Y ahí vemos de nuevo el surco longitudinal. ¿Ya? Si volvemos a la imagen geométrica, ahí está el surco longitudinal visto por la cara external y se continúa por la cara inferior o posterior. Ese es el surco longitudinal. Y vemos el surco transverso, es ese que está ahí. Ahora, el surco transverso se le llama surco aurículo-ventricular derecho cuando está a la derecha del entrecruzamiento con el surco longitudinal. Surco aurículo-ventricular derecho. Surco aurículo-ventricular izquierdo, ahora le dicen a la aurícula le dicen atrio. O sea, ahora en un libro nuevo que vaya a leer surco atrio-ventricular, es la misma cosa. ¿Ya? Atrio-ventricular derecho e izquierdo. Y el surco longitudinal se divide en, por debajo del entrecruzamiento, surco interventricular anterior, por debajo sí, surco interventricular posterior o inferior, y surco atrio interatrial, ¿no es cierto? Acá, acá y acá. Ahora, voy a decir algo que yo debería decirlo después, pero ya que estoy ahí, imposible no decirlo. Los surcos no son más que la evidencia de algo que pasa al interior. El corazón, en su configuración interna, vamos a ver que tiene 4 cámaras. 2 posteriores superiores de menor tamaño, la azul y la verde, y 2 anteriores inferiores de mayor tamaño. Esta que está acá y la otra que está allá. ¿Ya? Estas se llaman aurículas o atrios, y estos se llaman ventrículos. ¿Sí? Entonces hay un atrio izquierdo y un atrio derecho, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. ¿Producto de qué? Que hay tabiques. Entonces está el tabique interatrial y el tabique interventricular, que lo que vemos en la superficie no es otra cosa que la evidencia de sus anclajes en las paredes periféricas del corazón. ¿Se entendió? Ya, eso espero. Entonces uno dice, bueno, y cuando yo pienso que estoy mirando acá estoy viendo la cara externo contracostal o la cara external del corazón, donde está el surco interventricular anterior y algo, gran parte de la pared del ventrículo derecho mira hacia adelante, que es toda esta que estoy viendo acá. Y un pichintún un poquito de la pared del ventrículo izquierdo está ahí. Veo, obviamente, parte de la carilla, de la pared del atrio derecho o aurícula derecha. Con esta proyección, ¿ven? Esta proyección que parece las orejas, le llaman a veces orejas de perro, mal llamadas orejas de perro. Piensen en los perritos que tienen las orejas así, caídas, no levantadas, sino que las tienen así, caídas. Entonces, se llama auriculilla o orejuela derecha, aquella que corresponde a la pared del atrio derecho, y acá se insinúa un poco la auriculilla o orejuela izquierda, que corresponde a la pared del atrio izquierdo. Todo esto obviamente mirando hacia la cara external. Otra cosa que observo en el surco aurículo ventricular, veo algo de la coronaria derecha, que son vasos propios que irrigan al corazón. Del surco aurículo ventricular o atrio ventricular izquierdo no se ve mucho la coronaria izquierda porque está tapada por la auriculilla izquierda, pero sí puedo ver la arteria coronaria de la división de la coronaria izquierda, que es la interventricular anterior, apoyada en el surco interventricular anterior, en dirección al ápex. Cuando lo miro por la cara inferior o posterior, según el libro que usted consulte, vamos a observar parte acá de la pared del ventrículo derecho,
que mira hacia la cara diafragmática, o inferior o posterior, el surco interventricular posterior, donde discurre la arteria coronaria interventricular posterior, y obviamente la cara diafragmática de la pared del ventrículo izquierdo, el surco auriculoventricular izquierdo o atrioventricular izquierdo, junto con este se llama seno coronario. Esta es una gran vena que usted puede ver ahí, que usted después vamos a ver que desemboca en el atrio derecho. Y cuando vamos a la cara pulmonar, vemos que toda la cara pulmonar corresponde a parte de la pared del ventrículo izquierdo, un pichitún a la pared del atrio izquierdo, y al surco auriculoventricular o atrioventricular izquierdo, ¿ya? Donde discurre también, obviamente, la parte de la coronaria izquierda. Cuando voy a la base del corazón, voy a ver los vasos que llegan y salen. A ver, el concepto de vasos que llegan y salen es un concepto funcional. Los vasos no llegan o salen, los vasos simplemente están. Pero ¿por qué uno dice vasos que llegan o vasos que salen? Porque se dice en función de cómo va la sangre. Los vasos que llegan son aquellos que traen sangre del corazón. Los vasos que salen son aquellos que sacan sangre del corazón. ¿Vamos? Entonces, ¿acaso a ver algunos? Ese grandotote que está allá es la aorta. ¿Ya? La arteria aorta. Está pintada de color rojo porque pertenece a la circulación mayor, vale decir, por esta arteria aorta, ¿ya? Sale sangre oxigenada. Después vemos de color azul, no sé si lo alcanzan a ver ahí, y aquí también se ve que se bifurca después en dos. Es la arteria pulmonar. Y a pesar de que es arteria, no está pintada de color rojo, porque pertenece a la circulación menor. Y ya les dije que en la circulación menor, las arterias llevan sangre no oxigenada. Y como llevan sangre no oxigenada, no las puedo pintar rojas. Las pinto como si fueran una vena. Están pintadas como venas, pero son arterias. Es la arteria pulmonar, pertenece a la circulación menor. Y después vemos, del otro lado ven ahí, esa que está ahí, la vena cava superior, y esa es la vena cava inferior. Las venas cava superior e inferior pertenecen a la circulación mayor y por lo tanto sí traen sangre no oxigenada. Finalmente podemos observar acá las cuatro venas pulmonares. Las cuatro venas pulmonares, dos izquierdas y dos derechas, están pintadas de color rojo. Pertenecen a la circulación menor y por lo tanto traen sangre oxigenada, a pesar de ser venas. Por eso están pintadas de color rojo. Ahora, vamos a afinar la puntería. La aorta nace del ventrículo izquierdo. La arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. La vena cava superior llega al atrio derecho. La vena cava inferior llega al atrio derecho. Y las cuatro venas pulmonares llegan al atrio izquierdo. Ahora ya dije exactamente de dónde parten y a dónde llegan en función del flujo de la sangre con la cual circula dentro de ellas. Ya, por el momento suficiente. La forma del corazón se aproxima a la de un cono truncado de forma irregular, con la base situada en una localización superior y dorsal, y su vértice o punta en una localización inferior y anterior. La base se sitúa a la derecha y la punta a la izquierda. El eje mayor del corazón tiene pues una triple oblicuidad, hacia abajo, adelante y a la izquierda. En el corazón se distinguen externamente dos caras, la cara anterior o esternocostal y la cara posterior o diafragmática. El denominado borde agudo del corazón separa ambas caras nítidamente por su lado derecho. Sin embargo, ambas caras se continúan por el lado izquierdo formando el borde obtuso. En ambas caras se identifica claramente cerca de la base del corazón el surco auriculoventricular o surco coronario. En la cara anterior, el surco auriculoventricular se encuentra interrumpido por la salida de la arteria pulmonar y por detrás de esta la aorta. Estos grandes vasos nos ocultan las aurículas.
2/3 de la cara anterior corresponden al ventrículo derecho y 1/3 al ventrículo izquierdo. Separando ambos se localiza el surco interventricular anterior, que corresponde en la profundidad al tabique interventricular. En la cara posterior o diafragmática se aprecia el surco interventricular posterior. En esta cara la porción que corresponde a ambos ventrículos es aproximadamente la misma. El vértice cardíaco forma la zona más inferior del corazón y corresponde al ventrículo izquierdo. La zona más superior del corazón corresponde a la base cardíaca. Se orienta hacia atrás y a la derecha y se corresponde casi exclusivamente con las aurículas. A su derecha presenta la desembocadura de las venas cava superior e inferior. El resto de la base corresponde a la aurícula izquierda. Entre ambas aurículas, el límite suele estar deprimido y se corresponde en el interior con el tabique interauricular. En la aurícula izquierda se aprecian 4 orificios, 2 derechos y 2 izquierdos, que son la desembocadura de las venas pulmonares. Entre ellas, la aurícula izquierda es lisa y tiene íntimas relaciones con el esófago. La cruz del corazón se refiere al área posterobasal, donde el surco coronario confluye con el surco interventricular posterior. Internamente, este punto se corresponde con la unión del tabique interauricular e interventricular. Bueno, ahí está el corazón geométrico. Vamos a seguir hincándole el diente a eso. A ver, prestar atención acá primero. Tenemos los tabiques, ¿no ven? Tabique interventricular, tabique interatrial, tabique atrioventricular derecho, tabique atrioventricular izquierdo. El atrio derecho o aurícula derecha tiene un techo, un piso, una pared anterior y posterior, medial y lateral, como si fuera una suerte de cubo. El ventrículo derecho tiene una pared medial, tiene una pared inferior y una anterosuperior. Por eso que es medio triangular la base, ¿lo ven? Medial, inferior, y la transparente que sería anterosuperior. El atrio izquierdo también es irregularmente cuboideo, tiene un techo, tiene un piso, una pared anterior, posterior, lateral y medial. Y el ventrículo izquierdo tiene una cara lateral y una cara medial. Tiene un borde superior y un borde inferior. Es diferente. Esto lo tienen que tener meridianamente claro cuando yo empiece a desarrollar los detalles de cada pared interna, que todavía no he explicado nada. Ahora vamos a hablar del circuito cardíaco, cómo fluye la sangre dentro del corazón. Ahora, se supone que esto algo tendrían que haber visto en el colegio, se supone que la tienen que ver. No digo con el detalle con que yo lo estoy enseñando, pero debieran. Ahí las tenemos, la aurícula derecha o atrio derecho, la aurícula izquierda o atrio izquierdo, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y las válvulas, ¿ven? Acá, entre el atrio derecho y el ventrículo derecho está la válvula, ¿ya? Aurícula ventricular derecha, ¿ya? O tricúspide. Tenemos acá la válvula sigmoidea derecha o válvula pulmonar. Después tenemos acá la aurícula izquierda o atrio izquierdo que comunica con el ventrículo izquierdo. Y tenemos la válvula auriculoventricular izquierda o atrio ventricular izquierda que también le llaman válvula mitral. Y acá vemos por último la válvula sigmoidea izquierda o válvula aórtica. ¿Por qué válvula pulmonar, la que está acá en el ventrículo derecho? Porque comunica al ventrículo derecho con la arteria pulmonar. ¿Y por qué válvula aórtica o válvula sigmoidea izquierda? Porque comunica al ventrículo izquierdo con la arteria aórtica. Son los nombres. Entonces, ¿te acuerdas que venía la vena cava superior? La vena cava superior drena la sangre no oxigenada proveniente de la cabeza, la vena cava superior. Está formada por la anastomosis. A ver, ¿qué es anastomosis? La anastomosis es el punto en que dos vasos se unen. ¿Ya? Ese es el nombre que le vamos a dar, anastomosis.
Entonces, la vena cava superior se produce por la anastomosis del tronco brachiocefálico venoso izquierdo con el tronco brachiocefálico venoso derecho. Y eso trae la sangre no oxigenada proveniente, la del lado derecho, la mitad derecha de la cabeza y cuello, y del miembro superior derecho. Del tronco brachiocefálico venoso izquierdo, obviamente, la mitad izquierda de la cabeza y cuello, y el miembro superior izquierdo. Trae la sangre no oxigenada, se une, forma la vena cava superior, y esta sangre llega acá a la aurícula derecha. La vena cava inferior trae la sangre no oxigenada proveniente de... la vena cava superior también trae la sangre no oxigenada proveniente de la caja torácica en parte alta. La vena cava inferior trae la sangre no oxigenada proveniente de los miembros inferiores, izquierdo y derecho, de la pelvis y de la cavidad abdominal. Trae toda esa sangre oxigenada a través de la vena cava inferior, que también llega acá a la aurícula o atrio derecho. De ahí la sangre fluye desde la aurícula derecha o atrio derecho a través de la válvula tricúspide o aurícula ventricular derecha hacia el ventrículo derecho. A ver, ¿por qué fluye? Porque el corazón tiene contracciones. La contracción se llama sístole. La relajación se llama diástole. ¿Ya? ¿Cuánto dura el ciclo cardíaco? 0,8 segundos. Eso es lo que dura un ciclo cardíaco. Donde la sístole atrial o auricular dura 0,1 segundo, ¿ya? Y la sístole ventricular dura 0,3 segundos. ¿Cuánto suman todas las sístoles? 0,4 segundos. ¿Y cuánto dura la diástole? 0,4 segundos. Ahí están los 0,8. Ese es el ciclo cardíaco completo. Entonces, la sangre fluye, la sangre no oxigenada, desde el atrio derecho a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Porque primero se produce la sístole auricular o atrial. Fluye la sangre a través de las válvulas, válvula aurículo ventricular derecho, para eso se abren las valvas. Estos pliegues se llaman valvas. ¿Cuántas valvas hay? Hay 3, por eso se llama tricúspide. Fluye acá al ventrículo derecho, después viene la sístole ventricular y la sangre es expulsada del ventrículo derecho a través de la válvula sigmoide derecha o válvula pulmonar a la arteria pulmonar, lleva la sangre no oxigenada, que se divide la arteria pulmonar en dos, izquierda y derecha, y se van hacia el pulmón, izquierda y derecha. De ahí va al complejo alveolo capilar, y en el complejo alveolo capilar se produce un fenómeno que usted ya conoce, se llama hematosis. En la hematosis, donde se produce el intercambio gaseoso, el cedo del anillo carbónico, ¿no es cierto? Y captura el oxígeno. ¿Quién lo hace? Una célula bicóncava de color rojo, tiene hierro, los glóbulos rojos, el eritrocito, ¿ya? Y retorna oxigenada a través de las 4 venas pulmonares, 2 izquierda y 2 derecha, y desembocan acá en la aurícula izquierda o atrio izquierdo. De ahí la sangre fluye desde el atrio izquierdo a través de la válvula mitral o aurículo ventricular izquierda o atrio ventricular izquierda hacia el ventrículo izquierdo, producto de la sístole auricular, obviamente. Y finalmente se produce la sístole ventricular, la cual expulsa la sangre ya oxigenada a través de la válvula sigmoide izquierda o válvula aórtica en dirección a la aorta, a la circulación mayor para que se distribuya en todo el organismo. Ese es el ciclo cardíaco, es como fluye la sangre dentro del corazón. A ver, ¿qué es lo que hay antes? Este video ya lo vimos. A ver, hay uno más antes, déjame ver. Estamos bien, ya. Ahora, ¿ven las paredes del corazón? Si vemos las paredes del corazón, no se insinúa nada. Parece que las fibras de las paredes atriales son las mismas que las paredes ventriculares. No es así. Existe algo que se llama esqueleto fibroso del corazón, que yo pinté acá de color amarillo. Esto está pintado a mano, por la de color antiguo. ¿Ya?
Y este esqueleto fibroso del corazón hace que las paredes musculares del corazón, las paredes musculares de los ventrículos, son independientes de las paredes musculares de los atrios. No son las mismas fibras que envuelven a todo el corazón, sino que o son ventriculares o son auriculares. ¿Quiénes forman el esqueleto fibroso del corazón? Eso que viene ahí de color amarillo, que es como la suerte de superestructura que le da soporte a los agujeros aurículo-ventriculares de la válvula tricúspide, de la válvula mitral y obviamente de las válvulas sigmoide izquierda y derecha. Ya. Vamos a hablar ahora de esto. Vamos a hablar de la configuración interna del corazón. ¿Se acuerdan que dije que los atrios tenían un techo, un piso, una pared anterior, posterior y lateral? Ya. Llega la sangre no oxigenada proveniente de la vena cava superior e inferior a la aurícula izquierda. Entonces supongamos que usted fuera una gota de sangre. Llegué acá, llegué al atrio derecho o aurícula derecha. Entonces miro para arriba, ¿qué veo? La desembocadura de la vena cava superior. Que miro para abajo, veo la desembocadura de la vena cava inferior. Y veo también un poco la desembocadura del seno coronario. El seno coronario es una gran vena que desemboca ahí también por abajo. Hay un pliegue. En mi época ese pliegue está adyacente a la vena cava inferior. Ahora le llaman pliegue de la desembocadura de la vena cava inferior. En mi época era la válvula eustáquica. Usted sabe que ahora se evita decir epónimo de nombre de personas, pero bueno. Ese pliegue que está viendo ahí, hay un pequeño pliegue también en la desembocadura del seno coronario y se llamaba válvula de Tevesio, ahora es pliegue de la desembocadura del seno coronario. Si miro hacia la pared medial, ¿ven eso que se insinúa ahí? Hay como un círculo, ¿no ven? Ese anillo se llama anillo de Buygens. ¿Ya? Y acá había un agujero que se llamaba agujero oval. Ese agujero oval comunica el atrio derecho con el atrio izquierdo, que es la tarea que les voy a dar, que tiene que ver con la circulación fetal. De la vía insulinina, la sangre del lado derecho del atrio se comunica con la sangre del lado izquierdo y fluye. Eso, cuando uno nace, se cierra, solito. En semana eso se cierra. Y volvemos adquirimos la circulación que tenemos actualmente, pero en la vía insulinina, el anillo de Buygens y el agujero oval comunica al atrio derecho con el atrio izquierdo. Ahora está sellado, porque ya la vía insulinina se justificaba, pues no. La pared posterior corresponde a la base del corazón, la pared anterior corresponde al tabique atrioventricular derecho y al agujero atrioventricular derecho y por lo tanto se relaciona con las valvas, que son como compuertas de la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide. La pared lateral se corresponde con la pared external del corazón. Bien. Crucé la válvula auriculoventricular derecha y cuando la cruzo veo que hay valvas. Ahí se ve una. ¿Cómo son las valvas? Tienen dos caras y dos bordes. A ver, vamos a ver si voy a prender la luz para poder explicar esto, porque ahí no le hace justicia. A ver. Oh, su mono está más muerto que vivo. Tampoco un verde. Sí, mejor porque el verde no se ve bien. Gracias. Lo voy a dibujar dos veces, uno aquí y otro allá para que todos lo puedan ver. No me pidan que sea Da Vinci, pero se entiende la idea. Aquí tenemos el agujero. ¿Sí? Entonces, si yo veo la valva sería como una cosa así. Es como una hoja que cae en forma triangular. Entonces,
Este es el centro del agujero. ¿Lo ven? Entonces, tenemos una cara interna que mira hacia el centro del agujero y tenemos una cara externa que mira hacia las paredes del ventrículo. Tenemos un borde adherente que se fija al agujero y tenemos un borde libre que es el que cuelga. Entonces, un borde adherente y un borde libre que es el que cuelga. ¿Me siguen con la idea? Lo voy a dibujar allá porque los de allá no lo ven. Tenemos el agujero acá y tenemos la valva cuelga ahí. Entonces nuevamente tenemos el agujero, tenemos un borde adherente que se fija al reborde del agujero, tenemos un borde libre que es el que cuelga, que se continúa por ahí. Tenemos una cara interna que mira hacia el centro del agujero. ¿Todos me siguen? Y tenemos una cara externa que nos mira al lado contrario del agujero, que mira hacia las paredes del ventrículo. ¿Todos me siguen? Eso espero. Entonces, lo que están viendo ahí es la cara que mira hacia, es la cara externa, que mira hacia la pared del ventrículo, que obviamente la pared del ventrículo no existe porque se cortó para poder mirar hacia el interior. Y aquí estamos mirando la cara interna que mira hacia el centro del agujero de la otra valva que está del otro lado. Ya. ¿Estamos? Entonces tenemos ahora el borde libre que usted está viendo ahí, en realidad no es tan libre. Se fijan en algo que se llaman cuerdas tendinosas. ¿Ya? Las cuerdas tendinosas, ¿ven esas cositas que van aquí? Esas que están ahí como gigantes. ¿Lo ven? Son las cuerdas tendinosas. ¿De dónde van? Van de estas papilas o pilares carnosos de primer orden, que son como una suerte como de tetillas carnosas que están en la pared interna del ventrículo. Y esto, ¿por qué digo de primer orden? Porque los pilares carnosos son de tres tipos. De primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Primero, segundo y tercer orden. Los carnosos de primer orden son unas proyecciones que terminan en un vértice obtuso, son como unas tetillas. El de segundo orden se despega en la superficie interna del corazón, pero regresan a él y forman un ojal. Y los de tercer orden son estos que es solamente una guatita. Para que se hagan una idea, ¿han visto ustedes una persona o fotografía de una persona que se ha quemado? ¿Han visto cómo se ponen esos rugones, esos pliegues? Bueno, los de tercer orden serían como esos rugones. ¿Sí? Entonces, acá lo que alcanzo a ver son pilares carnosos de primer orden, ¿lo ven? Y en cuyo vértice se fijan las cuerdas tendinosas que se van a fijar por arriba, al borde libre, pero también en la cara parietal, aquella que mira hacia la pared interna del ventrículo. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo este cuento? ¿Se acuerdan ustedes de las puertas de los bares norteamericanos típicos del oeste, que tienen puertas de vaivén? Entonces las puertas de vaivén se abren en un sentido, pueden regresar porque tienen unos resortes, regresan y se pasan de largo para el otro lado, ¿cierto? Bueno, la gracia de las cuerdas tendinosas y los pilares carnosos es que
producto de la sístole atrial o auricular, la sangre fluye de la aurícula al ventrículo, hace presión sobre la valva se abre, fluye el agua, pasa al ventrículo, y en la medida que se va llenando el ventrículo, piensen en el silencioso, el estanque del water, que se va llenando y tiene una pelotita que va subiendo, ¿no es cierto?, hasta que finalmente se bloquea y corta el flujo de agua. Me imagino que todos saben cómo funciona el estanque. Entonces, se va llenando el estanque y vamos a asumir que en el borde de la valva hay unos flotadores. Entonces, en la medida que va llenándose en el ventrículo, las valvas van subiendo. ¿Qué evita de que las valvas no se vayan para la aurícula y produzca un reflujo de sangre al atrio? Las cuerdas tendinosas, porque las cuerdas tendinosas, en la medida que van subiendo, se van tensando. Y cuando llega el neutro, se bloquean. Eso evita que la puerta de vaivén vaya y regrese hacia atrás, sino que solo se abre y regresa y se bloquea en el neutro. Esa es la gracia de las cuerdas tendinosas. Espero que hayas entendido el concepto y por qué las cuerdas tendinosas son tan importantes. Porque evitan de que al no cerrar adecuadamente las valvas, la válvula auriculoventricular o la izquierda o derecha, evita el reflujo. Eso tiene nombre, ¿eh? Cuando una persona tiene un poco de reflujo, dice que el sujeto tiene soplo cardíaco. ¿Ya? Porque cuando uno lo oculta, siente al final del sonido del cierre de la válvula, uno siente, se cierra la válvula, aparece el sonido del cierre, y después del cierre aparece un reflujo. Los seres humanos todos podemos tener un pequeño reflujo, sí. Mientras sea despreciable, no hay ningún problema. Ese problema se produce cuando hay una insuficiencia en la válvula tricúspide o bicúspide del otro lado, porque ahí empezamos con insuficiencia cardíaca, ahí ya tenemos mucho peso. ¿Ya? Bien, llegamos al ventrículo ya. ¿Cuántas valvas tiene la válvula tricúspide? Tricúspide. Tiene 3. Una medial, volvamos acá a la imagen geométrica. ¿Ve que le dice 3 bordes? 1, 2 y 3. Entonces tiene una medial, una diafragmática o inferior y otra antero superior. Tiene 3. ¿Listo? Entonces, llegamos acá al ventrículo derecho. Y acá en el ventrículo derecho hay pilares de primero, segundo y tercer orden. Hay uno de segundo orden muy grande que va de la pared external a la pared al tabique interventricular y es muy notable. Tan notable que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero ya me voy a acordar. Vamos a mover un poco acá el coágulo, el alemán no se apodere de mí, pero ya me acuerdo. Pero hay una de segundo orden que va, como le digo, de la pared external al tabique interventricular. Después viene la sístole ventricular y la sangre fluye acá a ese como embudo invertido que se llama infundíbulo de Wolf, así se llama, infundíbulo de Wolf, y desemboca acá en la válvula sigmoidea derecha, las cuales abre las compuertas. Tiene 3 valvas estas, pero las valvas estas son diferentes a las de las auriculoventriculares. Estas valvas están aquí, esta disposición de la sigmoidea se llama disposición en nido de paloma o el nido de golondrina. Miren, me voy a adelantar un poco para que puedan verlo. Aquí hay un corte de la válvula sigmoidea y lo que hicieron es cortarla acá y después lo abrieron como si fuera un cuaderno. ¿Lo ven? Entonces cuando lo abrieron, ¿ven las valvas cómo están? Entonces tenemos, acá también existe un borde libre, un borde adherente, una cara axial que mira al centro del agujero y una cara parietal que mira hacia la pared del vaso. Esta disposición se llama disposición en nido de golondrina o nido de paloma. Y aquí vemos cuando están cerradas, cuando están abiertas y cuando el cierre es insuficiente. Aquí nuevamente podemos verla cuando cierran. Y cuando se cierran queda un espacio chiquitito aquí. Pero la naturaleza es sabia. Justo en el borde, en el centro, donde se genera un espacio chiquitito, es como si le hubiera salido un orzuelo al borde.
hay como una carnosidad aquí, justo en el centro. Y esa carnosidad que se forma justo en el centro, mal dicha carnosidad porque en la realidad se llama nódulo de Arancio, ¿ya? Sella el punto centro para evitar el reflujo o soplo cardíaco a ese nivel. De hecho, no sé si alcanzan a ver la tetilla, hay como una tetilla y la ven justo en el centro, justo en el centro, justo en el centro, para hacer el cierre justo cuando se cierra. Por lo tanto, estas valvas de acá son diferentes a la de, por ejemplo, esta es la bicúspide o mitral, porque esta tiene solo dos valvas, ¿lo ven? Ya regresemos entonces acá. Ya. Se van a los pulmones, hacen intercambio gaseoso, regresan por el ciclo cardíaco que ya les enseñé, regresan a la aurícula izquierda. Y en la aurícula izquierda igual, tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared anterior, posterior, lateral y medio. Ahora, de la aurícula derecha, estamos súper claros que la pared anterior es el tabique auriculoventricular derecho o atrioventricular derecho. En el caso de la izquierda lo mismo. El techo no tiene ningún detalle significativo, la base hacia atrás corresponde a la base del corazón, la pared lateral corresponde a la pared pulmonar atrial del corazón, la pared interna corresponde al tabique interatrial o interauricular, y ahí también encontremos el anillo de Biusen y lo que antes era el remedio de lo que era la fosa oval. Y la pared anterior corresponde al tabique auriculoventricular izquierdo o atrioventricular izquierdo, donde está la válvula mitral. Fluye en dirección al ventrículo izquierdo y acá tenemos la válvula mitral que tiene no 3 valvas, tiene solo 2. Por eso se llama bicúspide, no tricúspide. Esta tiene bicúspide, tiene 2 valvas. Y estas valvas son una lateral y otra medial. Y la característica de estas valvas es que también tienen cuerdas tendinosas y pilares carnosos de primer orden en las paredes ventriculares. Recuerden que las paredes ventriculares acá es lateral y medial, ¿no? Porque tiene un borde anterior y otro posterior. Y vemos que llegan al borde libre. Pero ojo, llegan al borde libre cara parietal de la valva externa, pero solamente al borde libre de la valva interna, no a la cara parietal. ¿Por qué no a la cara parietal? Para no generar turbulencia, porque inmediatamente por dentro se encuentra el flujo de sangre hacia la válvula sigmoide izquierda o válvula aórtica, que aquí está, y que permite que el flujo de la sangre del ventrículo izquierdo fluya a la aorta, al callado aórtico, con las mismas características que ya conocemos. Ya. Ahora, el corazón tiene una gracia. ¿Cuál es la gracia que tiene el corazón? Supongamos que yo ¿cómo se llama usted? Rocío. Ya Rocío. Como llegó atrasada la voy a poner de ejemplo. Entonces, tenemos a la Rocío acá. Y una de las gracias del corazón de todos nosotros, es que tiene algo que se conoce como automatismo cardíaco. Eso significa que si yo me pongo así, como las películas de Scary Movie, vengo y pesco el corazón, lo pongo acá, lo chuteo ahí, va a seguir latiendo con 4 segundos más. Tiene automatismo, o sea, es capaz de autogenerar su propia despolarización de membrana para generar la contracción del músculo cardíaco. Eso es lo que va a suceder. Es cierto que yo, por vía del sistema nervioso autónomo y por vía hormonal, puedo ayudar al corazón a que entre en taquicardia o en bradicardia. A ver, la frecuencia cardíaca está más o menos entre las 70 y 80 pulsaciones por minuto. Eso es lo que le hace un corazón normalmente cuando estoy más o menos normal, relajado, sentadito acá mirando. Ahora, si usted está con la cámara, mientras no se le caiga, yo he tenido alumnos que tenían la cámara, pero así, pero a concho mientras roncaba, pero ya es otra historia. Ya entonces tenían la cámara acá y obviamente cuando yo duermo, ¿cómo está el corazón? Está en bradicardia, con la frecuencia cardíaca disminuida, ¿no? 60 pulsaciones por minuto. ¿Ya? O estoy en una fiesta y llega la niña que me gusta y el corazón empieza a ¿no es cierto? En taquicardia. Porque, ¿y eso lo provocó la actividad física? No, ¿Quién tuvo la culpa? la niña. La hormona, obvio. Pero no podemos entrar en detalle. ¿Ya? Entonces,
somos seres humanos, con intelecto, somos seres vivos, y reaccionamos por reflejos también y por la hormona. Pero la cuestión es que ese automatismo cardíaco se lo debemos a estos nodos o nódulos. Acá tenemos el nódulo senoauricular o sinusal, o nódulo marcapaso, que está en las paredes superiores del atrio derecho, en la desembocadura de la vena cava superior. Genera un automatismo cardíaco de 70 a 80 pulsaciones por minuto. De ahí, la despolarización de membrana, que genera el flujo, ¿no es cierto?, eléctrico, fluye por las paredes de la aurícula o del atrio derecho hacia otro que se encuentra a nivel del tabique auriculoventricular derecho, inmediatamente adyacente al tabique interatrial. Aquí. Si este es el seno auricular, este es el aurículo ventricular o atrio ventricular, con los nombres clásicos de Katie Flack y de Asha Tawara. ¿Ya? Son rusos, por cierto. Están de modelo ruso. Ya tenemos el de Katie Flack, eso no son rusos, pero este sí, Asha Tawara. Ahora, para ayudar a que el flujo llegue más rápido acá, hay tres vías, que son de Bachmann, no Bachmann, ¿eh? Bachmann, Wenckebach y Soren. Soren se escribe con PH, Soren. ¿Ya? Y fluye el flujo de despolarización hacia Ashtabara y de ahí baja por una vía de conducción que se llama haz de His, que se encuentra en el espesor del tabique interventricular, para finalmente dar origen a la rama izquierda y derecha del corazón, que permite que fluya también la despolarización de membrana por allí, y después se ramifica en esto que tengo en el número 4, que se llama red. A ver, en inglés como la mona, así que lo voy a decir tal como se lee, Purkinje se escribe, ¿ya? Entonces tenemos seno auricular, o nódulo sinusal, o de Katie Flack. Las vías son Bachmann, Soren y Wenckebach. Llegan acá al aurículo ventricular o de Ashtabara, sigue por el haz de His, por el tabique interventricular, se ramifica en la rama izquierda y derecha del corazón y después termina distribuyéndose en todas las paredes ventriculares en la red de Purkinje. Todo esto tiene que ver con el automatismo cardíaco. El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de tres elementos principales: el nodo sinusal o de Katie-Flack, la unión auriculoventricular, que incluye el nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara y el haz de His, y por último las ramas izquierda y derecha con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos intraatriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular son tres: el tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Wenckebach y el tracto posterior o de Thorey. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión auriculoventricular se distinguen dos grandes elementos: el nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara y el haz de His. El nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del retardo del impulso formado en el nodo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El haz de His es la continuación de la porción distal del nodo auriculoventricular. Es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen en el nodo auriculoventricular, el haz de His recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso.
Unos milímetros más allá, en la unión del septo interventricular membranoso y del septo interventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierda y derecha. En su parte más inferior, el haz de Gis se bifurca constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septo interventricular muscular. A unos pocos milímetros de su inicio, la rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo antero superior y en un grueso fascículo postero inferior. La rama derecha es continuación directa del haz de Gis y discurre por el lado derecho del septo interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuye por el subendocardio de ambos ventrículos. Bien. Ahora vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con el corazón. El corazón es el cajero de banco perfecto. A ver, ¿por qué digo que el corazón tiene un cajero de banco perfecto? Porque jamás va a robar. Dije, cajero de banco perfecto, hay algunos que roban en el mundo real, pero la mayoría son honestos. ¿Por qué digo que el corazón es honesto? Porque, a ver, la tasa de mortalidad por el COVID-19 ha sido importante, ¿no es verdad? Ha tenido el planeta de cabeza durante los últimos 2 años, ¿sí o no? Y ahora viene el mono y mañana será, qué sé yo, qué otra cosa se le va a ocurrir, pero la verdad es que nos debe preocupar esencialmente estos tipos de pandemias que vienen, que son virales. ¿Ya? En todo caso, la viruela también es un virus. Pero estas pandemias vienen una cada 100 años, así que para la próxima yo voy a estar muerto y probablemente usted también. ¿Ya? Así que no vamos a evitar todo este show, porque las máscaras va a durar 1 año más, por suerte, después vamos a volver a la normalidad. Lo que no vamos a volver sí es a no vacunarnos, vamos a tener que vacunar siempre, para evitar un problema, porque el bicho llegó para quedarse, o sea, el bicho no se va a ir, va a seguir circulando. ¿Por qué digo que es honesto? Porque la primera causa de muerte en el planeta, lo que más mata a seres humanos, no es el cáncer, tampoco el COVID, tampoco el SIDA. Lo que más mata en este planeta son los problemas cardiovasculares. La mayoría de la gente muere o morirá de un problema cardiovascular. Entonces uno dice, ¿cómo es posible de que el corazón le dé un infarto? ¿Por qué? Porque un infarto no es otra cosa que muerte celular. Vale decir, una persona tiene un infarto cardíaco cuando parte de las células musculares de las paredes del corazón mueren. Y mueren por falta de oxígeno. Y el oxígeno viene obviamente en la sangre oxigenada. Y uno dice, por la flauta se muere, hace un infarto, y ese tejido entra en isquemia. Isquemia es cuando hay restricción de oxígeno y el tejido se queja. Me duele. ¿Por qué? Porque los tejidos están piteando, pero es como los pollitos en el nido esperando que le llegue el gusanito de parte de su mamá y no llega, entonces cuando no llega, pían como locos. Bueno, los tejidos son iguales. Los tejidos, si no reciben oxígeno, que es algo fundamental para su supervivencia, pitean, reclaman, y eso genera el dolor. El dolor del infarto cardíaco está descrito como un dolor opresivo, muy intenso, con sensación inminente de muerte. Así dice así como la declaración de la OMS es algo, así dice, con sensación inminente de muerte. Esa es la sensación que uno tiene. Claro, está listo para la foto. ¿Ya? Yo me refiero al corazón. ¿Ya? Entonces, esa es la sensación que tiene, porque entra en isquemia. Pero una vez que la isquemia supera la capacidad de aguante del tejido de esas células, de ese sector, el tejido simplemente muere y entra en necrosis. Entonces, siempre que pensamos en infarto, pensamos en el corazón. Jóvenes, un infarto puede pasar en las paredes del corazón, en el tejido cerebral. Voy a decir algo para que se rían un poco. Puede ser hasta en las paredes del recto.
o puede ser en un músculo. Un infarto puede producirse en cualquier parte. ¿Y quién tiene la culpa? La red vascular. ¿Qué tiene la culpa? La red vascular. Y la red vascular se destruye o se daña esencialmente. ¿Cuál es el gran destructor de las paredes de los vasos sanguíneos? Escucha, el cigarrillo común y silvestre. Ahora, si a usted le gusta fumarse un habano o una cosa, un gusto se puede dar solo para salir de la curiosidad, ¿no es cierto? Aunque usted no puede, ¿no? Un habano, bueno, ya está bien. Ahora, si usted se anda fumando porros por aquí y por allá, no solo el cerebro le ha almacenado, sino que las paredes de los vasos también. O sea, yo lo voy a decir con suma claridad, y lo digo porque lo puedo decir con sinceridad. Yo en mi vida, no dije lo que iba, pero lo pensé, no he fumado nada. Solo el cigarrillo de mi mamá pasaba en calera y después que casi vomité en mi cama. Mi mamá se fumaba una cajetilla de 10. ¿Ya? Cajetilla y medio. Por 50 años. Así se murió un cáncer pulmonar. Entonces, pero si usted se pega uno de esos, si es uno, por curiosidad no importa, el problema es cuando uno lo convierte en algo. Porque no solamente le hace peor el cerebro, sino que destruye los vasos sanguíneos. ¿Ya? Para que quede súper claro. Entonces tenemos claro lo que pasa acá. Las coronarias, que son los vasos que usted está viendo acá, son los responsables de irrigar y llevarle la sangre oxigenada a las paredes y a las células musculares cardíacas de las paredes del corazón. ¿Y por qué le digo que es el más honesto que hay? Porque se muere por falta de sangre oxigenada, haciendo que por dentro de él fluye toda la sangre oxigenada del cuerpo. Pero no la puede sacar de él. No puede. Entonces es como que un cajero de banco se muriera porque no tiene plata. Siendo que toda la plata pasa por sus manos. A eso me refiero. Aquí es súper claro. Entonces tenemos dos coronarias. Tenemos la coronaria izquierda, que la vemos ahí, y la coronaria derecha. Nacen inmediatamente por encima de la válvula sigmoidea izquierda, donde está la aorta, ¿ya? Que nace del ventrículo izquierdo. La coronaria derecha, obviamente se dirige a la derecha y se apoya en el surco atrioventricular derecho, por la cara external. Sigue el recorrido de acá. Da una rama colateral que es la del borde derecho del corazón, esta que está acá. Sigue por el surco aurículo-ventricular, ¿ya? Y acá, a nivel del entrecruzamiento del surco aurículo-ventricular por la cara posterior, esa que mira hacia abajo, hacia el diafragma, se acoda y discurre y se convierte en la arteria coronaria del interventricular posterior, en dirección al ápex, donde se ramifica en una izquierda, derecha y otra anterior. La coronaria izquierda se dirige al surco auriculoventricular izquierdo o atrioventricular izquierdo, y aquí en este punto se bifurca, dando origen a la circunfleja coronaria izquierda, que es la que ve ahí con el número 4, y a la interventricular anterior, que discurre por el surco interventricular anterior en dirección al ápex, dando obviamente origen a las izquierdas, derecha y a la posterior o inferior. Tanto la interventricular anterior como la interventricular posterior van a dar origen a otras que no vemos ahí, que se llaman septales. Las septales son aquellas que se meten al espesor del tabique interventricular. Las septales son las que se meten al espesor del tabique interventricular. Entonces tenemos para la interventricular anterior, ramas izquierdas, derecha y posterior, y las septales que se meten de adelante de la cara anterior hacia el tabique, al espesor. Y la interventricular posterior, la rama izquierda y derecha, esa que está ahí con el número 6 me parece, la rama izquierda, derecha y anterior, y de también septal. La circunfleja coronaria izquierda, que es la que está ahí, sigue por el surco atrioventricular izquierdo, se va por la cara pulmonar y va a dar origen también a la arteria, una arteria colateral que va a ser del borde izquierdo del corazón, y después por el surco atrioventricular que mira hacia abajo, se anastomosa con la coronaria derecha.
Todas ellas son responsables, obviamente, de llegar a las paredes ventriculares, pero las coronarias, tanto la coronaria derecha, en todo este contorno, en el atrio ventricular, va a dar ramas auriculares o atriales y ramas ventriculares. La circunfleja coronaria izquierda también va a dar ramas atriales hacia arriba y ramas ventriculares hacia abajo. Ellos son los responsables, obviamente, de la irrigación del corazón. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda y sus ramos principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva derecho e izquierdo. El tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse después en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias, el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, septal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco auriculoventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior, hasta cerca del surco interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular en dirección posterior y hacia la derecha, originando a pocos centímetros de su trayecto la arteria del cono que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen Es la que yo dije que era del borde derecho. es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior y en los ramos posterolaterales derechos, estos últimos en número variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección cráneo-caudal, buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores, responsables de la irrigación del tercio más posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular izquierdo posterior y septal posterior. A través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nodo auriculoventricular, la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja. Se reconocen en el corazón tres grandes sistemas de drenaje venoso: el seno coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y las venas de Tevesio. El seno coronario se localiza en el surco auriculoventricular posterior. Acá lo que está explicando es lo que yo no dije antes. Yo hablé solamente de las arterias, pero acá está hablando de cómo se drena la sangre no oxigenada. Eso es lo que está haciendo el sentido inverso. Cuando regresa la sangre no oxigenada al seno coronario, que es este grandulote que ven ahí, y que ya sabemos que desemboca en la vena, en el piso del atrio derecho. Cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, de las venas posteriores del ventrículo izquierdo y de la vena oblicua auricular izquierda o vena de Marshall. El seno coronario recoge predominantemente la sangre procedente del ventrículo izquierdo,
drenándola en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La vena interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior, ascendiendo paralela al trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Al alcanzar el surco auriculoventricular, tuerce a la izquierda y se dirige posteriormente por el surco, recibiendo en este punto el nombre de gran vena cardíaca. Existen de 2 a 4 venas anteriores cardíacas que drenan el miocardio ventricular derecho anterior. Ahí tenemos un cuadro que nos está diciendo más o menos ya cómo se distribuye la irrigación. ¿Ya? A ver, una pregunta media fuera de contexto, pero la verdad que no lo es. Yo sé que ahora la gente, y lo veo en mi propio circo, yo he comido prácticamente cualquier cosa. Lo único que no he comido en mi vida son criadillas. ¿Alguien ha comido sesos acá o no? ¿Nadie? ¿Ubre? ¿Chuchule? Solo comer pollo y pescado con suerte. Bueno, yo he comido lo que sea, excepto criadillas. ¿Sabes lo que son las criadillas, no? Dígalo fuerte. ¿Por qué no? En el sur se comen harto. Son los testículos del toro y se hacen fritas. Y es lo único que no he comido porque no he tenido la oportunidad. Mucho. Bueno, pero ¿por qué cuento esta historia? Porque antes de que ustedes nacieran, en los supermercados y en las carnicerías vendían el pollo, y en el centro del pollo, dentro de la caja, venía la pana, el hígado del pollo, venían los contes y venía el corazón del pollo. Lo más rico. Y se hacía cazuela. Y por lo tanto, cuando uno comía el corazón del pollo y lo mordía, lo primero que veía en el corte era eso. Las dos cámaras, porque los pollos tienen dos cámaras, no tienen cuatro, pero bueno. Entonces, acá vemos el corte del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, a ver, la densidad del corazón es distinta según la pared que yo voy tocando. A ver, si yo necesito hacer un tipo que está en paro cardíaco, está para y no hay cómo ayudarlo, a veces el médico en su desesperación puede intentar hacer masaje cardíaco. El masaje cardíaco por encima no resultó, a la miércoles entonces le hace un corte aquí, le abre y mete la mano, como estaba se supone, con la uña limpia, ya, cuando mete la mano ahí, y toca el corazón. La pared más blanda corresponde a los atrios, aurículas. La pared que le sigue en densidad es la de las paredes del ventrículo derecho. Y la pared más gruesa y más densa es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque no olvidar que las paredes del ventrículo izquierdo, ya, a ver, izquierdo, es el que tiene que tener más fuerza porque es el que impulsa la sangre hacia la circulación mayor, en la que al contraerse impulsa la sangre para que llegue a la base de la uña del dedo guatón, del pie. La circulación sanguínea es muy rápida, más de lo que usted se imagina. Un ejemplo, cuando nació mi segunda hija, mi segundo hijo, que en este caso es una niña, que es kinesióloga, trabaja en el Hospital San Juan de Dios ahora, hace muchos años ya. Y se había cortado el agua en la clínica por una falla, no sé, entonces por temor a lo que pasara, cualquier cosa, le colocaron vía endovenosa a mi señor. Aquí entonces la misión. Ya, le colocaron ya un antibiótico muy potente, de amplio efecto. Entonces le dijo, le voy a colocar un antibiótico y usted va a sentir una sensación metalizada a metal en la lengua. Terminó de decirle la frase y el hijo la colocó, no pasaron ni 2 segundos y dijo, la siento. A lo que voy yo, que uno ¿te acuerdas que dije que el flujo duraba 0,8 segundos? ¿Y cuánto se demora en llegar de aquí a aquí? Nada. Es así de rápido. Para que piensen,
no esta cuestión no es lenta, no es como los tacos afuera cada vez que salimos de la universidad, la cuestión es súper rápida, ¿ya? Entonces tenemos acá, por eso las paredes del ventrículo izquierdo, ¿ya?, son más gruesas, y las del ventrículo derecho son más delgadas porque impulsan la sangre solo del ventrículo derecho a los pulmones que están al lado, para que entiendan el asunto de la densidad. Entonces, la coronaria izquierda, descendente anterior, que sería la interventricular anterior, la pared anterior del ventrículo izquierdo, ya 2/3 anteriores del tabique interventricular o septo, y acá en la lateral una zona intermedia. La circunfleja, la zona intermedia. Y, como pueden ver, toda la otra, la coronaria derecha, es responsable de la otra parte de la epidermis. Ahí está la división de cómo se irriga. Entonces acá tenemos el flujo de sangre, la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, ya de ahí fluye hacia la arteria pulmonar, después regresa, ¿no es cierto? Aparecen las contracciones. Primero un detalle. Primero se contraen las aurículas, las dos, izquierda y derecha. La sangre fluye de la aurícula derecha o atrio derecho al ventrículo derecho y del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Cuando está empezando a entrar en diástole, recuerden que la sístole auricular dura 0,1 segundo. Acá está los 0,1 segundos. Después viene la sístole ventricular. ¿Por qué es importante de que las sístoles no sean al unísono? ¿Ya? Es importante porque recuerden que tiene que producirse el flujo de sangre de los atrios a los ventrículos, de los ventrículos al corazón, y cada vez que se desocupa uno, tiene que entrar el otro. A ver, si yo estoy en el metro, en un vagón de metro de Santiago, y necesito correr todo, necesito que se desocupe, supongamos que solamente se abrieron las puertas del primer vagón, necesito que primero se desocupe el primer vagón para que los del segundo vagón fluyan al primero, y los que tienen que desocuparse del segundo vagón para que los del tercero puedan fluir hacia el segundo, y así sucesivamente. Por eso es que el seno auricular se demora una cierta cantidad de fracciones de segundo en mandar el estímulo desde el seno auricular o sinusal o de Katie Flack a la Shushavara. ¿Para qué? Para que la contracción de los ventrículos sea después de la contracción de los atrios. Nunca al mismo tiempo. Bueno, acá está relajado el diástole y aquí están en contracción entre los dos. Las paredes ventriculares izquierda y la pared ventricular derecha. Ya hemos hablado del flujo de la sangre y todo ese cuento, la configuración interna. Ahora vamos a hablar de cosas que están por fuera. El pericardio. Existe algo que se llama pericardio seroso y otro que se llama pericardio fibroso. Porque las paredes internas del corazón están recubiertas con algo que se llama endocardio. Que es una pared serosa que permite que la sangre fluya y resbale, por decirlo con el lenguaje de calle, resbale con facilidad. ¿Por qué tiene que fluir y resbalar con facilidad? Porque no olviden que la sangre tiene plaquetas, ¿no? Y las plaquetas responden al roce. Y cuando hay roce o daño tisular, las plaquetas se rompen y genera, dicho de otra manera, la costra, por el lenguaje de calle. Cuando uno se hiere, la sangre se coagula, ¿no es cierto? Y forma la costra. ¿Quién es responsable de formar comillas en la costra, para que se lo entienda usted? Son las plaquetas. Entonces, ¿nos podemos dar el lujo de que haya mucho roce en el interior? No, porque eso forma el lenguaje correcto dentro de la vía sanguínea, es trombos. Y los trombos fluyen como si fueran verdaderos misiles, que cuando llegan a un vaso de menor calibre lo obliteran, lo tapan. Y si lo tapan, ese tejido que iba a ser irrigado por ese canal de regadío, allí en el valle, se entiende la idea, la analogía, entre isquemia, y si no recibe flujo sanguíneo pronto, va a tener un infarto y va a haber necrosis. Es lo mismo que si el canal de regadío se tapa en el valle, ese sector no recibe agua, las plantas van a morir, ¿no es verdad? Entonces, en la pared interior tenemos el endocardio. Por fuera del corazón tenemos el epicardio, pero por fuera de todo eso tenemos pericardio, un pericardio que se llama seroso y otro fibroso. El seroso ya tiene dos hojas, es como el dualet. Me imagino que todos saben lo que es el dualet.
papel higiénico de doble hoja. Entonces tenemos una hoja visceral, se fija a las paredes externas del corazón, y una hoja parietal, ¿ya? Que se fija a las caras interior del saco pericardio o pericardio fibroso, que es como otra bolsa. Ahora, el pericardio envuelve a todo el corazón, el seroso, pero forma mangas independientes entre los vasos que entran y los vasos que salen. Esto clásicamente yo lo dibujaba de una manera muy particular. A ver, vamos a ver si me entienden la idea. Voy a borrar acá. ¿Qué hora es? Son las 12:22. Ya 10 minutos y rematamos la última media hora. Media hora.